todos estamos siendo probados. ¿Cuántos dicen amén a eso allá en sus casas? Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 8. Vamos a encontrar la palabra para hoy en Deuteronomio, capítulo 8. En el versículo número 14 dice la poderosa palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, vamos a leerla desde el verso 11. Quiero leerla desde el 11 hoy. Dice la palabra: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Yo no sé por qué, pero la gran mayoría de personas antes de esta cuarentena, antes de estos sucesos de este tiempo, muchos estaban prosperando económicamente. Conozco tanta gente que llegó a la iglesia y llegaron arruinados, llegaron pobres, llegaron endeudados, llegaron llorando, llegaron desesperados. Gente que llegó con deseos de muerte, personas que llegaron a la iglesia con deseos de suicidio, de muerte, lloraban de las deudas, atribulados, bendito sea Dios. Gente que no tenía para nada, pero llegaron y el Señor empezó a bendecirlos y pudieron tener entonces ahora buenos trabajos y ahora empezaron a tener casas y empezaron a comprar carros y empezaron a tener en sus buenas cuentas bancarias, tener dinero en sus cuentas. Y yo miraba cómo esas personas que prosperaban en la iglesia se iban de la iglesia. Tan pronto prosperaban, conseguían dinero, se iban de la iglesia. Por una u otra causa, por una excusa, por una justificación, de una u otra manera, se iban para otro lado, simplemente se devolvían para el mundo. Y la bendición que el Señor les había dado, entonces se iba para otro lugar y se olvidaban del Señor, mis hermanos. Y es lo que está diciendo la palabra de Dios. El ser humano tiende a separarse de Dios cada vez que está bien. Cuando la persona tiene trabajo, tiene dinero, tiene salud, cuando la persona está emocionalmente estable, entonces pues parece ser que ella piensa que ya no necesita a Dios y se aparta de Dios. Tremendo eso. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es impresionante. Yo no le estoy hablando de casos aislados, le estoy hablando de la gran mayoría de casos, lo que estaba sucediendo en la iglesia. Yo me quedaba aterrado, yo hablaba con algunos pastores, pastoras, y decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente llega enferma? ¿Por qué llegan con cáncer? Llegan con sida, con lupus, enfermedades, llegan paralíticos, el Señor los sana. Vuelven a la marihuana, vuelven al trago, vuelven al mundo, se apartan de la iglesia, son prosperados y se van. Ahora tienen dinero, ahora se van de la iglesia. Y se olvidan, y se separan, y se olvidan, mis hermanos, del Dios que les ayudó y de las personas también que Dios usó para ayudarlos. Así que ese parece ser que fuera el común denominador de la gran mayoría de personas, y lo registra la poderosa palabra de Dios. Pero en el verso 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. Mire lo que hace el Señor, afligiéndote y probándote. Cuando Dios aflige al pueblo y prueba al pueblo, es para hacerle, dice la palabra de Dios,
para a la postre hacerte bien. Cuando el Señor aflige y prueba a su iglesia, mis hermanos, es para a la postre hacernos bien, madurarnos, fortalecernos, formar en nosotros el carácter de Cristo, formar en nosotros la gratitud, bendito sea Dios, formar, que aprendamos a ser agradecidos, que aprendamos a ser fieles, firmes, estables, que Dios pueda contar conmigo, que el pastor pueda contar conmigo, mis hermanos. Las pruebas están permitidas y las pruebas están diseñadas para la iglesia, no por el diablo. Las pruebas están diseñadas por Dios y Dios diseña las pruebas para sus hijos. Y esto que estamos viviendo, mis hermanos, es permitido por el Señor. Cada una de las pruebas que el Señor diseña para nosotros, pues va a ocasionar una crisis espiritual. Va a ocasionar una crisis espiritual. Y no existe una palabra a la que usted y yo le sintamos más temor, más miedo, más espanto que a la palabra crisis. Es una palabra, mis hermanos, que no queremos oír. Es una palabra que nos gustaría que no hiciera parte de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque las crisis, mis hermanos, nos ponen a temblar. En las crisis por momentos sentimos que nos deshace la fe. La crisis nos mueve el piso. Las crisis, mis hermanos amados, no nos gustan, pero las crisis definitivamente forman parte del proceso del cristiano, del Hijo de Dios, no del religioso, sino del verdadero Hijo de Dios, del cristiano. Bendito sea Dios. Y el cristiano, el verdadero cristiano, el verdadero Hijo del Señor, en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio de las pandemias, en medio de la oscuridad, en medio de la muerte, mi hermano amado, en medio de valles de sombra, en medio de lo más diabólico que pueda existir, va a mantenerse fiel y firme. Bendito sea Dios. Porque las crisis producen en nosotros cosas que no nos gustan, como la soledad, la traición, la escasez, la deuda, tremendo, el abandono. Y todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, quisiéramos evitar esos tiempos. Todos nosotros quisiéramos evitar los tiempos de prueba, que Dios no me probara. Queremos evitar esto, pero definitivamente las pruebas forman parte del proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para formar en nosotros algo que se llama el carácter. Bendito sea Dios. ¿Y por qué Dios necesita formar el carácter en nosotros? Porque si Dios no forma el carácter en nosotros, entonces, mis hermanos, no vamos a poder cumplir los propósitos para los cuales Dios nos diseñó. Bendito sea Dios. Así que en algunas oportunidades yo traté de evitar las pruebas. Durante años traté de evitar las crisis, pero me llegaron. Siempre me llegaron pruebas, me llegaron las crisis. He sido probado como esposo, como papá, he sido probado como pastor, he sido probado, mis hermanos, en muchas áreas, en mi salud, en la economía, en el ministerio. He sido probado. Bendito sea Dios. Pero todas estas pruebas me han ayudado para bien. Y es ahí donde recuerdo la palabra del Señor que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esta pandemia, esta cuarentena y todas estas cosas que están sobre el mundo y están trayendo caos, oscuridad y están trayendo pobreza a las naciones, a nosotros, los hijos de Dios, al final nos van a ayudar para bien. Porque cuando Dios, acuérdense lo que dice Deuteronomio, que cuando Dios permite el que seamos afligidos y seamos probados, a la final es para hacernos el bien, dice la palabra del Señor. Amén. Así que espero que esta palabra fortalezca su fe, fortalezca a mi hermano amado y le motive a conservar la esperanza. En este momento, este es un momento donde si miramos alrededor, si miramos la realidad, si miramos la economía, si miramos cómo está este asunto en este momento en esta ciudad,
el momento económico, el momento de trabajo, el momento social, el momento de salud. Si miramos este momento, si miramos esta realidad, mi hermano amado, nos vamos a pegar la desmotivada más terrible del mundo. Y vamos a querer deprimirnos, vamos a querer no salir de la casa, vamos a querer morirnos. Pero si nosotros miramos la palabra de Dios y confiamos más bien en la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, nuestros corazones se llenarán de esperanza. Y esa esperanza será la fuerza que nos llevará a que todas las promesas de Dios las veamos cumplidas en nuestras vidas. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es la crisis? La crisis es un cambio brusco en mi vida normal. Hasta hace poco, empezando marzo, teníamos una vida muy normal. Podíamos ir a jugar fútbol, podíamos ir al gimnasio, podíamos ir al cine, podíamos ir a un paseo, podíamos jugar con los niños en el parque, salir cogidos de la mano. Pero de pronto todo cambió. Ahora todo el mundo guardado en la casa, ahora no se puede salir, ahora se nos impide salir hasta tomar el sol. Solo puede salir según el pico y cédula que usted tenga, solo puede comprar el día que el gobierno se lo permite. Usted ya no puede hacer deporte, usted ya no puede ir a un cine, usted ya no puede ir a un mall, usted ya no puede ir a ninguna parte, ¿verdad? Y esto genera definitivamente una crisis emocional. Y esa crisis emocional, mis hermanos, ocasiona más muerte que el mismo virus o la misma bacteria esa que hablan tanto y que le tienen tanto miedo. Así que cuando entramos en crisis debemos disponer el corazón y los sentidos más bien. Cuando entramos en estas pruebas debemos disponer nuestro corazón y activar nuestros sentidos espirituales para entender, mis hermanos, qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros en este momento y poder tomar buenas decisiones al tomar los caminos, los senderos que nos van a llevar a tener éxito en medio de ese tiempo. Bendito sea Dios. Israel, dice la palabra de Dios, que en un momento entró en una crisis terrible. Dice la palabra del Señor que Israel salió del desierto y llegó al gran río Jordán. Y ellos atravesaron el río Jordán. Estaban durmiendo en la arena. ¿Sabe usted que en la arena hay muchos insectos y pican y terriblemente y producen grandes enfermedades? Ellos tenían que dormir, mis hermanos, en tierra. Ellos tenían que hacer tal vez sus capuchitos de madera, con ramas, con palmas. Ellos tenían que soportar, no tenían luz, no tenían calefacción, tenían que buscar agua, tenían que hacer sus necesidades por allá en el monte, comían lo que pudieran cazar, lo que se encontraran por el camino, porque ellos acaban de salir del desierto, atraviesan el río Jordán, va Israel, va con Josué, y llegan a la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Dios les había prometido una tierra rica, próspera. Dios les prometió a ellos riquezas, les prometió oro, les prometió riquezas el Señor a este pueblo. Y cuando atraviesan el desierto, atraviesan el Jordán, atraviesan, mis hermanos, regiones inhóspitas, selváticas, y ahora llegan hasta Canaán. Ellos no se encontraron una tierra prometida. Ellos no se encontraron las riquezas, ellos no se encontraron las mansiones. Ellos ¿saben qué se encontraron? Se encontraron unas murallas inexpugnables y se encontraron al ejército más poderoso del mundo en esa época. Y encontraron que en esas murallas habían gigantes y que esa ciudad estaba siendo defendida por gigantes. Las murallas eran indestructibles, inexpugnables. Así que el pueblo entró en crisis, el pueblo entró en prueba. Pero si Dios nos dijo que nos entregaba esta tierra, mire, y lo que encontramos es murallas.
¿Quién puede derribar? ¿Quién puede destruir estas murallas? ¿Cómo vamos a tomar esas tierras? Lo que hay detrás de las murallas es lo que Dios nos prometió. Así que el pueblo fue probado. Vino una crisis emocional, vino una crisis en la fe de esta gente. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Este pueblo, guiado por Josué, ninguno de ellos, dice la palabra del Señor, que ninguno de ellos se quejó, que ninguno de ellos murmuró, que ninguno de ellos maldijo, que ninguno de ellos habló negativamente, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios llamó a Josué. Dios llamó a Josué aparte y le dijo: Josué, te necesito. Y Josué entró en oración. Y cuando Josué entra en oración, mis hermanos amados, en medio de la prueba, entonces dice la palabra que Dios le dio a Josué, Dios le entregó a Josué la estrategia para que entrara en Jericó. Dios le dio la estrategia a Josué para que derribara esas murallas indestructibles que estaban rodeando la bendición que Dios le habría prometido a este pueblo. ¿Sabe por qué Dios le entregó a Josué, mi hermano, la estrategia? Dios se la entregó porque no murmuraron. Dios se la entregó porque ellos no se quejaron, porque no maldijeron, porque no hablaron mal, no murmuraron contra Dios. Cuando vieron esta terrible prueba, Dios estaba probando la fidelidad y la lealtad de este pueblo. Y en ese momento Dios está probando nuestra fidelidad. Dios está probando, líderes, nuestra lealtad. Dios está probando en este momento nuestra fe. Bendito sea Dios. No es tiempo de quejarse, no es tiempo de murmurar. Este es tiempo de entrar en el secreto de Dios. Dice la palabra del Señor, líderes, que todo aquel que venga al secreto y ore a su Padre en el secreto, su Padre le recompensará en público. Así que este es un tiempo, mis hermanos, muy delicado, donde si nos quejamos, murmuramos, maldecimos, maldita sea, pero ¿por qué? ¿Y yo por qué estuve en este tiempo? ¿Y qué maldito tiempo? ¿Y yo por qué tuve que nacer en este tiempo? ¿Y por qué no nací en otra generación? Está perdiendo. Usted está perdiendo con Dios. Usted no va a ser aprobado, usted no va a pasar la prueba. No vamos a pasar la prueba. Tenemos que pasar esta prueba. Debemos pasar esta prueba. Todo lo que estamos pasando en este momento, a la postre, es para que Dios nos pueda hacer el bien que Dios quiere. Y el bien que Dios quiere es exaltarnos, es ponernos muy en alto, es bendecirnos. ¿Por qué, pastor? Porque somos sus hijos. Pero si usted no pasa las pruebas, si no pasamos las pruebas, líderes, entonces vamos a seguir ahí dando vueltas en el mismo desierto. Dios está probando la fe en todos nosotros. Cuando dicen amén, Dios nos está probando, gloria al Señor. Las crisis, yo quiero que usted se grabe esta palabra. Las crisis no me pueden destruir. Las crisis son peldaños que me llevan a tener éxito en esta tierra. Las crisis son buenas. Las crisis son buenas para mi vida. Las crisis las permite Dios. Las crisis son los peldaños que me llevan al éxito. Diga amén, por favor. Es en estos momentos de crisis, es en estos momentos de prueba, donde la gente necesita ver a esos hombres y mujeres de fe que se congregan en la iglesia. Que cuando están saliendo de casa, la familia le pregunta: ¿para dónde va? Para la iglesia. ¿Para dónde va? Para el ayuno. ¿Para dónde va? Para la vigilia. ¿Para dónde va? Voy para el evento, voy para el encuentro, voy al bautismo, voy al evento, voy... ¡Uy! Tremenda, ¿cómo va tantas cosas? Pero en los tiempos de prueba, ¿qué está viendo esa gente que nos vio congregándonos tanto, mis hermanos? Ellos necesitan ver gente de fe, gente con carácter, bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, mis hermanos? Así que esos tiempos de prueba no pueden ser momentos para que nosotros estemos dudando o quejándonos de Dios, cuestionando a Dios.
esta prueba y este tiempo, esta cuarentena y que el nuevo orden mundial, y que debemos verlo para nosotros los hijos de Dios como una gran oportunidad. Oportunidad, mis hermanos, para fortalecer el carácter y aumentar nuestra dependencia absoluta de Dios. Formación de carácter, dependencia absoluta de Dios, que es confianza en Dios. Ezequiel, quiero que lea conmigo por un momento, por favor. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice la palabra: y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, en medio de los esclavos, junto al río Quebar, que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fue en el tiempo en que me esclavizó Babilonia, dice Ezequiel. Yo era profeta, yo era sacerdote. Ezequiel no era cualquiera, mis hermanos. Ezequiel era profeta, sacerdote. Pero Babilonia vino a Israel y se llevó a 10.000 judíos seleccionados de entre todo el pueblo. Se llevó a los sabios, se llevó a los entendidos, se llevó a los inteligentes, se llevó a los doctos. Y ese hombre que era profeta y sacerdote ahora no podía ejercer como profeta, no podía desarrollar su servicio como sacerdote de Dios. Pero porque los babilonios lo tomaron como esclavo y se lo llevaron para Babilonia. Lo amarraron, le pusieron cadenas, se lo llevaron como esclavo. Y Ezequiel se dio cuenta que estaba pasando una prueba y que él no iba a poder cambiar esta realidad, y que si esto estaba ocurriendo en su vida en ese momento, estaba siendo permitido por Dios, que a la final esto le serviría, le fortalecería, le formaría carácter. Esto, mis hermanos amados, en la vida de Ezequiel le traería una gran bendición. Gloria a Dios. Así que en el momento que este hombre se dio cuenta que él no podía cambiar esta realidad, entendió que tenía que poner una muy buena actitud en medio de la crisis. Y es que en medio de estas crisis tenemos que tener una muy buena actitud. En medio de esta crisis debemos desarrollar una muy buena actitud de confianza, de fe, de esperanza en la palabra y en todas las promesas que Dios nos ha hecho. La gran mayoría, perdón, veo a mucho cristiano desanimado. Veo a mucho cristiano, mi hermano, preocupado, afligido, quejándose. ¿Por qué yo tengo que vivir todo esto? Si yo tengo grandes sueños, yo tenía grandes sueños, yo quería hacer tantas cosas, yo quería desarrollar mi profesión, yo quería comprar tantas cosas, trabajar por tantas cosas, y ahora se están sintiendo ya como fracasados, porque vino esto, porque vino la prueba. Las pruebas, mis hermanos amados, no nos destruyen. La prueba definitivamente a nosotros los cristianos no nos destruyen. La prueba nos aprueba delante de Dios. Y para esto es esta prueba. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ezequiel fue tomado esclavo, pero su fe y su confianza en Dios no menguaron. Y yo oro en esta noche para que tu fe y tu confianza no mengüen. Tu fe y tu confianza en Dios, tu fe y tu confianza en la palabra, tu fe y tu confianza en las promesas, tu fe y tu confianza en la visión, en el ministerio, en el llamamiento, en tu profesión, en tu misión, en el propósito de Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Que esa plaga que hubo, que hay, no te pudo tocar a ti ni te podrá tocar. Y es porque tú eres un propósito vivo de Dios. Y la palabra de Dios en tu vida se va a cumplir. Yo quiero preguntarle a usted,
¿Qué habría hecho usted en los zapatos de Ezequiel? Si a usted le dan una profecía y le dicen, vas a ser un profeta mayor, vas a ganar a millones de personas, vas a escribir uno de los libros de la Biblia, vas a ser un tremendo profeta, un tremendo sacerdote de Dios, te profetizan eso y te dicen, vas a ir hasta el último rincón del mundo, resucitarás muertos, Dios, la gloria de Dios se moverá a través de tu boca, nadie podrá quedar de pie. Tan pronto abras la boca, las multitudes, las ciudades caerán a los pies de Dios. Y después de que te dan esa palabra, te toman preso, te esclavizan, te llevan a otro país como esclavo. ¿Qué harías tú en medio de esa prueba? A Ezequiel le dieron la palabra. Ezequiel tenía una palabra tremenda, pero después de que le dan la palabra lo toman cautivo, lo toman como esclavo. Estuvo 10 años como esclavo allí en Babilonia. Pero cuando salió de Babilonia, mis hermanos amados, ya no era el mismo Ezequiel. Era un Ezequiel muy fortalecido. Un Ezequiel que nunca murmuró contra Dios, que nunca se quejó de Dios. Era un Ezequiel, mis hermanos amados, sin amarguras, sin resentimientos contra Dios. Era un Ezequiel que no culpaba a Dios. Era un Ezequiel que alababa a Dios en todo momento y en todo tiempo. Un Ezequiel que se convirtió en el gran profeta mayor que escribió el libro de Ezequiel, al cual Dios le dio revelaciones, visiones, mis hermanos. Qué cosa más tremenda, gloria a Dios. En este tiempo yo quiero hacerte una pregunta, líder. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa Jesucristo para ti? ¿Una religión? ¿Un crucifijo? ¿Qué significa el Señor? ¿Qué significan las promesas del Señor para ti? ¿Qué significa para ti el amor de Cristo? ¿Qué significa esto para ti? ¿Sabes una cosa? Alguien que verdaderamente ha conocido a Jesucristo, alguien que verdaderamente ha conocido a Cristo y lo tiene en el corazón, esta presencia y este amor por Cristo lo va a impulsar, mis hermanos, a tener una vida de permanente temor y obediencia a la palabra de Dios. Hay gente que no respeta ya la autoridad. Hay gente que piensa que ya los sueños, que los anhelos, que ya nada va a pasar. Pero yo quiero decirte que eso no es así, bendito sea Dios. La presencia del Señor en un corazón impulsa al hombre, mis hermanos amados, siempre lo impulsará a vivir en el temor y a obedecer a Dios. Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Qué dijo? Le dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si te apartaste de la oración, perdiste la presencia del Señor. Cuando alguien pierde la presencia de Dios, no puede existir el temor por Dios. Solamente a través de la oración. Y si no hay temor por Dios, pues tampoco va a haber disposición para obedecer la palabra de Dios. Así que es la presencia de Dios la que transforma nuestro carácter, gloria a Dios. Es la presencia de Dios la que transforma nuestra realidad, bendito sea el Señor. ¿Qué sucede cuando se saca a Dios? Cuando se saca a Dios del gobierno. ¿Qué sucede cuando se saca a Dios del corazón? ¿Qué sucede cuando se saca a Dios de las escuelas? ¿Qué sucede cuando se saca a Dios de una casa, de un matrimonio? ¿Qué sucede, mis hermanos? Cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Cuando sacamos a Dios, abandonando la oración ferviente por el Señor, como lo ordenó el Señor, oren siempre y oren sin desmayar y oren sin cesar. Entonces, mis hermanos, solo habrá crisis en esas personas. Solo habrá diablo en esas personas. Crisis y diablo es lo que hay en ese tipo de personas.
Segunda de Corintios 3:17 dice la palabra del Señor. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor hay qué? Libertad. Donde está la presencia de Dios hay santidad, hay paz, hay respeto, hay armonía. Pero donde no está la presencia del Señor hay cautividad, hay tinieblas, hay violencia, hay respeto, hay inmoralidad, hay engaño, hay perversión, hay esclavitud. Porque no está la presencia del Señor. Si no está la presencia del Señor, entonces no vas a poder orar, entonces no vas a poder leer la Biblia, entonces no vas a poder tener temor de Dios, entonces no vas a poder obedecer la palabra de Dios. Tremendo esto. ¿Qué debo hacer, pastor, en medio de la crisis? ¿Qué debo hacer yo en medio de esta crisis? Volverte a Dios de todo corazón. Mire, líder, no existe crisis y nunca ha existido una crisis en toda la historia de la humanidad que no pueda ser resuelta por Dios. No existe ni existirá. Gloria al Señor. Ezequiel estuvo cautivo por 10 años, pero nunca permitió que su pasión, nunca permitió que su fidelidad, mis hermanos, y su pasión, su deseo de servir a Dios, de adorar a Dios, menguara. Jamás. Bendito sea Dios por eso. Así que, si usted se siente derribado, yo quiero pedirle que se coloque de pie. Colóquese de pie. Vuelva a soñar. Vuelva a ver las promesas de Dios. Vuelva, mi hermano, vuelva en sí. Entienda que mientras hay vida, las promesas del Señor están vivas para usted. Y que usted no se va a morir hasta ver realizada cada una de las promesas de Dios para usted. Así que, en medio de este tiempo, el Señor nos desafía para que nos mantengamos alejados del pecado. Alejados, mis hermanos, de la iniquidad, bendito sea Dios. Y firmes en medio de esta prueba. Jóvenes, estén firmes, fieles al Señor, en medio de esta situación, en medio de estas pruebas, firmes, fieles al Señor, porque Dios nos va a levantar. ¿Sabe una cosa? A los jóvenes, en Israel, la mayoría de edad era a los 30 años. A los 30 años Dios levantó a Jesús. Hay personas en el mundo, escúcheme de esto, jóvenes, porque Dios me lo dijo. Hay personas que en el mundo prosperan, jóvenes, se enriquecen jóvenes, hacen grandes cosas jóvenes. A los 30 años tienen empresas, tienen dinero. A los 30 años ellos pueden tener cualquier tipo de placeres, comprar lo que se les antoje. Tienen un nombre, son ricos económicamente. Pero todas esas cosas que ellos adquirieron en su juventud y que consideran un éxito para sus vidas, los van a destruir. Pero Dios contigo, Dios aquí te ha estado procesando, aquí Dios te ha estado trabajando. Dios ha estado trabajando contigo de una manera especial, procesándote, llevándote a crisis, llevándote a momentos difíciles, pasándote por pruebas, pasándote por desiertos. Dios te está pasando, es la mano de Dios que te ha estado pasando, que ha estado moldeando tu carácter, que ha estado quitando la altivez, la soberbia de tu corazón. Ha sido la mano del Señor, joven. A los 30 años estarás listo para que Dios te ponga muy en alto, con carácter, siendo un hombre de carácter, firme, estable, fiel a Dios, y todas las riquezas que el Señor te va a dar no te van a destruir. Tendrás riquezas, serás próspero, serás feliz, harás feliz a otras personas.
La bendición que Dios te da a ti trascenderá para tus hijos, para tus generaciones, y aparte de eso, tendrás salvación. Las riquezas no te destruirán. Bendito sea Dios. Así que alaba a Dios. El llamado es a no claudicar, a confiar en las promesas. El llamado en esta noche, líderes, es a que sigamos guerreando, peleando, batallando contra las fuerzas del mal a través de la oración, que sigamos ganando almas, que sigamos orando por la iglesia, orando por los pastores, sigamos orando por la visión. Gloria al Señor. Ezequiel 2, versículo 1 dice la palabra: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y lo que el Señor te dice hoy es: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Levanta ese ánimo, levanta esa fe, se levante la esperanza en tu vida esta noche, y hablaré contigo. Ponte de pie y hablaré contigo, dice el Señor. Bendito sea Dios. Mire qué cosa más linda. Las crisis permitidas por Dios son oportunidades que Dios aprovecha, mis hermanos, como esta, para hablarnos y efectuar cambios en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestros ministerios. Cambios radicales. Lo primero que tenemos, mis hermanos, que hacer en medio de este tiempo es levantarnos. Levántese en el nombre de Jesús. No permita que esta situación, mi hermano, lo oscurezca, le apoque, le haga sentirse una víctima, un fracaso. Es lo peor que usted puede hacer. El Señor te dice esta noche: ponte de pie y hablaré contigo. Pero también tenemos que renunciar a la rebeldía, líderes. Líderes resentidos, líderes inconformes con los designios, por los designios de Dios. La rebeldía bloquea nuestras aspiraciones de ver a Dios, de escuchar a Dios. Ezequiel capítulo 2, verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelan contra mí. Yo te envío a gente rebelde, y si somos rebeldes, ¿cómo vamos a llevar un mensaje a amar a otros rebeldes? La advertencia para nosotros es: líder, no seas rebelde como la casa rebelde. Israel se caracterizó por ser una casa rebelde, un pueblo rebelde, un pueblo que maldecía, un pueblo que murmuraba, fue un pueblo que no entendió el tiempo que estaba viviendo. Cuando Dios les envió la bendición, asesinaron la bendición, mataron al Hijo de Dios, en lugar de haberlo honrado, haberlo disfrutado. Tremendo. La advertencia es que no seamos como la casa rebelde. La rebeldía ciega el entendimiento, bloquea nuestro razonamiento, líderes, y nos incita, escúchenme, y nos incita a irnos contra la ley de Dios y contra la voluntad de Dios. No seamos rebeldes, obedezcamos los mandamientos, la ley de Dios, los estatutos, mis hermanos, las normas del Señor. Obedezcamos al Señor. Bendito sea el Señor. Dios quiere que vivamos para hacer su voluntad. Haciendo la voluntad de Dios tendremos éxito. Gloria a Dios. Y lo tercero que el Señor le dio a Ezequiel y le dijo fue: Ezequiel, quiero que comas la palabra. Y es importante entender, mis hermanos, que este es un tiempo para que se encienda la pasión por las Sagradas Escrituras. La palabra es la mejor arma definitivamente para enfrentar las crisis en este momento y salir en victoria de ellos. Gloria a Dios, de ellas, perdón. Y el Señor le dijo a Ezequiel: quiero que comas la palabra. Ezequiel 3, 1 al 3 dice la palabra de Dios. 3, 1, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando una persona declara la palabra, mis hermanos, con fe, en medio de las crisis,
los caminos se abren y las circunstancias se ponen a nuestro favor. Gloria a Dios. Mire que el Señor no le dijo a Ezequiel: Ezequiel, interpreta mi palabra. Ezequiel, reflexiona en mi palabra. Ezequiel, discierne mi palabra. Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, come mi palabra. Aliméntate con mi palabra. Come la palabra. Bendito sea Dios. Porque mi palabra te dará fuerza. Mi palabra te dará vigor, mi palabra te dará salud, mi palabra te dará vida, mi palabra te traerá prosperidad, mi palabra te dará la energía que tu alma necesita. Ezequiel tenía que comer la palabra, y nosotros los líderes tenemos que comer la palabra. ¿Saben una cosa, líderes? Los tiempos de crisis nos limpian de la lujuria, de la lascivia. Los tiempos de crisis nos limpian de las inmoralidades. Los tiempos de crisis nos limpian del egoísmo, de la duda, de las incredulidades. Este tiempo de crisis tiene que limpiarnos. Y Dios nos limpia, mis hermanos, a través de estas pruebas que nos permite vivir. El oro brilla intensamente cuando ha sido procesado y purificado por el fuego. Y nosotros brillaremos intensamente cuando hayamos sido procesados y purificados por este fuego de prueba que estamos viviendo. Gloria al Señor. ¿Cómo nos purifica Dios? Veámoslo en Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe les va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, gócense cuando estén en medio de la prueba. Y ahora mismo todos estamos siendo probados. No hay nadie que no esté siendo probado. Todos estamos siendo probados, ¿verdad que sí? Pero las crisis, mis hermanos, definitivamente para nosotros son oportunidades para acercarnos más al Señor, en la oración, en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, para fortalecernos en Dios. Esta prueba a mí me ha enseñado a depender más de Dios, a que tengo que depender más de Dios. Esta prueba me ha enseñado a confiar más en mi Señor Jesucristo, a saber, mis hermanos, a soltarme en las manos del Señor Jesucristo. Esta prueba ha quitado de mi corazón, mis hermanos, dudas, incredulidades, incertidumbres. Esta cuarentena ha sido una bendición para mi vida, ha sido una bendición para mi ministerio. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En medio del fuego de las pruebas, líderes, podemos escuchar la voz de Dios llamándonos para algo especial. Éxodo capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, en el versículo número 2, dice la palabra de Dios, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré qué es esto, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces nosotros respondemos: henos aquí, Señor. Bendito sea Dios, en el lugar donde tenemos que estar, en la clase de líderes de mi iglesia. Me estoy preparando, estoy bajo autoridad. Mi autoridad me dice que debo estar. Soy respetuoso de la autoridad. Tal vez no puedo estar en el auditorio, pero el pastor está predicando. Este es el culto para los líderes de la iglesia. Y un líder de poder, un líder de autoridad, es un líder que se sujeta, que obedece en todo tiempo. Pandemias, en medio de guerras, en medio de hambrunas, ahí va a estar bajo autoridad. Bendito sea Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hombres y mujeres de Dios, líderes de verdad del reino de Dios. La zarza ardía, dice la Biblia, pero el fuego no la destruía.
La zarza ardía y el fuego no la destruía. En este momento esta prueba está que arde, pero no nos destruye, gloria a Dios. Esta prueba no nos va a destruir. Ese COVID no nos va a destruir, mis hermanos amados. No tengan miedos. Hay muchas gentes y salen noticias que a tal pastor lo mató el COVID. Yo le garantizo a usted que eso es una mentira. Murió de otra cosa y se lo achacaron al COVID. Dios lo llamó, tenía que ir a entregar ya cuentas. Dios lo llamó a través de otra cosa, pero todo el que muere en ese tiempo de una vez le ponen COVID-19. ¿Y por qué? Porque hay un dinero para las EPS, porque hay un dinero para la gente, porque ahora todo esto es un negocio. Han convertido todo eso en un negocio, mis hermanos. Así que usted no tenga miedo, usted no tenga temor de ese tal COVID, no tenga miedo, no tenga temor, no guarde nada de eso en su corazón. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que la zarza ardía, pero la zarza no se consumía. El COVID está que arde, pero a nosotros no nos puede consumir, gloria al Señor. Estás en medio de crisis, pero permaneces con tu confianza en Dios, en Cristo. Estás en medio de crisis, pero permaneces con tu confianza en las promesas de Dios. Eso, mis hermanos amados, te va a llevar a que Dios te ponga muy en alto tan pronto salgamos de esto, que va a ser muy pronto ya. Dice que hay fuegos en Isaías. En Isaías capítulo 43, verso 2, leámoslo por favor. Isaías 43, versículo número 2. Isaías 43, versículo número 2, dice la palabra. Mire esto. Porque hay fuegos que representan pruebas aquí en la palabra de Dios. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, como la zarza. No podía destruir la zarza. Era un fuego, pero no podía destruir la zarza. Tenemos ahorita un fuego, pero no nos va a poder destruir a nosotros. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, dice el Señor. ¿Usted puede creer eso? ¿O le va a creer más al COVID? ¿O le va a creer más a la Organización Mundial de la Salud? ¿O le va a creer más a la ONU? ¿O le va a creer usted más al político? El Señor dice, eso no te podrá destruir, porque yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos has sido de gran estima. Para mí eres honorable. Yo te he amado. Daré pues hombres por ti, daré naciones por tu vida, pero a ti no te podrán hacer daño. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, mis hermanos. Así que este fuego permitido por Dios en nuestras vidas, esta prueba, mis hermanos, es para prepararnos para algo mejor. Hay algo mejor para usted. Dios tiene algo mucho más grande para usted. Hay algo que se va a manifestar, bendito sea Dios, y va a ser muy pronto. Gloria al Señor por eso. Sí, que viene una recesión económica, que no hay trabajo, que en medio de todo eso usted va a estar saciado. Las puertas para usted se van a abrir. Dios te va a colocar en lugares muy altos, de eminencia, de poder, de gobierno, lugares altos económicos. Dios, mis hermanos amados, lo va a hacer contigo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice, oscuridad cubrirá las naciones de la tierra en este tiempo, mas sobre ti será vista mi gloria, sobre ti será vista, dice el Señor, mi respaldo. ¿Cuántos dicen amén, líderes? Gloria a Dios. Así que en esta prueba es mi buena actitud, es la guianza del Espíritu Santo, es el que yo me arraigue a la palabra de Dios, lo que me dará un gran triunfo. Vamos a tener un gran triunfo. Bendito sea Dios. La iglesia del Señor Jesucristo
va a crecer, se va a multiplicar, se está fortaleciendo, la fe está creciendo, la pasión está siendo limpiada por esta prueba. La confianza ha crecido en el Señor, el corazón se llena de esperanza. Gloria a Dios. Que nos critiquen, que nos persigan, que los gobiernos nos quieran destruir, todo eso nos hará crecer, todo eso nos fortalecerá, y todo lo que Dios permite a la final es para hacernos el bien, dice la palabra. Y para terminar, yo quiero que usted grabe esta palabra en su corazón, esta frase: la prueba es efímera y pasajera, pero la bendición de Dios es eterna. Jesucristo lo dijo de esta manera. Dice la palabra: Jesús clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta crisis. Él dijo copa: si es posible, pasa de mí esta crisis, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque había una confianza absoluta en su Padre Celestial. Y gracias al Señor, que hizo la voluntad del Padre y no la de Él, hoy nosotros hemos recibido perdón de pecados, hemos recibido ministerio, nos hemos convertido en la familia de Dios, en templos del Espíritu Santo. Ahora en nosotros está la eternidad de Cristo, la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Hoy podemos decirle al cielo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias, Señor, en todo tiempo mi alma te adorará, mi alma te alabará, y yo te serviré, Señor, fielmente hasta el final te serviré. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Espero que esta palabra, mi hermano, haya caído como un bálsamo en el corazón. Espero que esta palabra haya sanado su corazón, haya quitado miedos, temores. Que esta palabra le haya hecho entender a usted que esto no se ha acabado todavía. Que esto todavía no se ha acabado. Que Dios apenas, mis hermanos, está empezando con nosotros, y que esto muy pronto el Señor nos va a sacar de esto y se va a tener tiempos maravillosos, tiempos hermosos. Te lo aseguro, mi hermano. Además, Dios nos ha prometido que nosotros no viviremos la tribulación. Así que eso es para gozarnos. No viviremos la ira, no viviremos el Armagedón, la gran tribulación, ni la tribulación. No viviremos, Dios no permitirá que la iglesia fiel, leal, la iglesia santa, que se guarda en todo tiempo para el Señor, Dios no permitirá que el anticristo le dé una sola orden, ni que la toque ni siquiera, ni le toque un solo pelo de sus cabellos hermosos que tiene la iglesia, la santa novia de Jesucristo, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Así que gócese, alégrese, llénese de una buena actitud para con Dios, y aprendamos de Ezequiel, mis hermanos, a no perder por absolutamente nada el gozo y la pasión por ese Dios maravilloso que nos ha escogido para gracia y no para ira de Dios. Aleluya.